Hola, bienvenidos al curso de estructuras metálicas donde abarcaremos el diseño de conexiones de placa extendida o en su nombre en inglés Extended End Plate Moment Connections. Como primera medida, vamos a hablar de los antecedentes de este tema relacionados con la importancia de diseñar a prueba de sismo. Entonces, en primer lugar, los movimientos sísmicos son considerados como una de las fuerzas naturales más devastadoras, tanto así llegando a destruir hasta las estructuras consideradas por el ser humano más seguras y ocasionando pérdida de innumerables vidas a través de nuestra historia. Existen conexiones precalificadas concebidas por la AISC adecuadas de manera experimental para edificios de acero estructural, para su uso con marcos de momento de carácter especial y marcos de momento de carácter intermedio. He aquí la importancia de este tema, pues radica de esta norma que especifica el diseño, los detalles, la fabricación y los criterios de calidad de estas conexiones. Existen aproximadamente 5 tipos de conexiones precalificadas que se caracterizan por su forma de ser configuradas. En este caso se va a hacer énfasis en la conexión de placa extendida o placa final, que es la interacción entre la viga y la columna. Como podemos ver en la figura, la placa extendida se compone de una placa de metal soldada al extremo de una viga. Esta estará fijada mediante pernos tensados de alta resistencia en distintas configuraciones. Ahora, como podemos apreciar en la imagen, existen tres tipos de conexión de placa extendida. La primera cuenta con 4 pernos y el elemento no está rígido. La segunda cuenta con los mismos 4 pernos pero este posee un elemento para poderlo rigidizar. Y la tercera va a contar con 8 pernos y va a también tener el elemento rigidizador. Empezar con el diseño de la placa extendida, la cual para empezar con ella vamos a tener que determinar el tamaño de los miembros conectados y luego de haber determinado esto calcularemos el momento de la cara de la columna. Observando esta ecuación vemos que el momento de la cara de la columna va a ser igual al momento ejercido por la placa extendida más el cortante último por el LP, que el LP es la distancia en la cara de la columna a la bisagra. A continuación seleccionaremos el tipo de conexión de placa extendida y estableceremos los valores de la geometría preliminar. Luego de esto determinaremos el diámetro de perno a usar. Si vamos a utilizar conexión de 4 pernos, utilizaremos esta ecuación y para conexiones de 8 pernos realizaremos esta ecuación. Hay que recordar que en este momento utilizaremos en estas ecuaciones un phi de 0.75. Luego de seleccionar el diámetro anterior, vamos a seleccionar un diámetro de prueba para el perno. Este tendrá que ser mayor que el requerido para el paso anterior y luego de esto vamos a calcular la resistencia del momento MNP. Para las conexiones de placa extendida que poseen 4 pernos, vamos a utilizar la primera ecuación que vemos acá y para las conexiones de placa extendida de 8 pernos vamos a utilizar esta ecuación, en donde el PT va a ser la resistencia de la tracción del perno, lo cual nos va a dar con esta fórmula y en esta fórmula el AB es el área de la sección transversal del perno y el DB es el diámetro nominal del perno. Ahora determinaremos el espesor de la placa extendida. Esta se va a poder hallar con la fórmula que tenemos acá abajo, en donde el primer phi va a ser 0,075, el phi b va a ser 0,9, el FYP va a ser el límite plástico de la placa extendida y el YP va a ser el parámetro del mecanismo del límite elástico y este YP lo vamos a poder conseguir mediante esta fórmula. Una vez hallado el espesor de la placa extendida, vamos a seleccionar un espesor de placa extendida mayor al requerido en el paso anterior. En el paso 7 vamos a calcular la fuerza del ala de la viga, con la cual la realizaremos mediante esta fórmula, en la cual utilizaremos el momento ya hallado, la profundidad de la viga conectada y el TFD, que es el espesor que podemos ver en este diagrama. Para continuar con el paso 8, comprobaremos la resistencia y rotura acortante de la placa extendida de 4 pernos. Para la resistencia vamos a utilizar esta ecuación y para la rotura utilizaremos esta ecuación. Hay que recordar que estos valores nos deben dar el condicional que tenemos acá y de lo contrario, en el caso en que no nos dé, debemos ampliar el espesor de la placa extendida. Ahora, si utilizamos una conexión de 4 pernos rígida o de 8 pernos, debemos seleccionar el espesor de la placa. Esta se calculará con la siguiente ecuación, siguiente relación de ancho-espesor. Ahora se calculará la resistencia al corte en los pernos mediante la siguiente ecuación y que me deberá cumplir este parámetro. En caso de no cumplir, aumentaremos el diámetro de los pernos.
En el paso número 11 comprobaremos el fallo en la placa extendida y en el ala, donde calcularemos la resistencia para los pernos internos con esta fórmula y si son pernos externos para esta siguiente. En el paso número 12 comprobaremos la flexión del ala de la columna con la siguiente fórmula y me deberá cumplir este parámetro. Y en el paso número Esta 13 es la comprobaremos bibliografía la resistencia a la utilizada y afluencia del muchas alma de la gracias por ver columna, este video. que nos debe cumplir esta resistencia requerida con respecto al factor de fuerza. Se calculará con esta fórmula y utilizaremos algunos parámetros ya conocidos y este C1 será 0.5 si la distancia desde la parte superior de la columna hasta la cara superior del ala de la viga es menor que la profundidad de la columna y en caso de no cumplir este parámetro será 1. Con los cálculos anteriormente realizados procederemos a hacer unas comprobaciones. La primera será de pandeo y se realizará con estas dos fórmulas. La primera se calcula cuando FU se aplica a una distancia mayor o igual a S medios y la segunda fórmula se aplicará en el caso contrario. Igual que en el caso anterior, la compresión se comprobará en dos casos. La primera, cuando FU se aplica a una distancia mayor o igual a S medios, aplicaremos esta fórmula. Y cuando FU se aplica a una distancia menor a S medios, la aplicaremos en dos casos diferentes. Si N sobre DC es menor a 0.2, aplicaremos esta fórmula y si N sobre DC es mayor a 0.2, aplicaremos la siguiente. Como última medida, se debe determinar el comportamiento de la placa final y de la aleta de la columna por medio de la comparación del momento de diseño con respecto a la resistencia a la flexión de la placa y de la aleta de la columna. Si ambos elementos son gruesos, no se consideran fuerzas de palanca en los pernos. Por el contrario, si uno de ellos se determina como delgado, el análisis no puede ser llevado a cabo por la guía de diseño. Entre las ventajas más importantes de este tipo de conexiones es que es ideal para el montaje en invierno en cuestiones de soldadura. También que el proceso de montaje es relativamente rápido y económico, además de un costo total de instalación competitivo en la mayoría de los casos. Entre las desventajas podemos encontrar que las técnicas de fabricación son algo estrictas en taller, además de que las placas de los extremos a menudo se deforman debido al calor de la soldadura. También las placas de los extremos están sujetas a desgarro laminar. Y finalmente, los pernos en tensión pueden resultar con fuerzas de palanca.